Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que este año traiga para ti y para tu familia muchas bendiciones y muchas metas cumplidas. En específico para ti, espero que este año te traiga la satisfacción, el gran logro de conseguir la admisión al posgrado de tus sueños. Para eso hay varias cosas que tienes que hacer. En este podcast vamos a hablar de mes con mes qué serían las acciones que tienes que llevar a cabo para conseguir tu meta de lograr la admisión el próximo año. Empecemos distinguiendo la importancia del proceso de admisiones y por qué quieres estudiar un posgrado. Lo primero que tienes que hacer es pensar en este proyecto profesional a largo plazo o cuál quieres que sea tu legado profesional. Una vez que contestas esta pregunta, ciertos posgrados pueden ayudarte a lograrlo de manera más rápida y eficaz. Por ello, tienes que poder definir qué cosas sí te van a dar los posgrados y tener buenas razones para estudiarlo. Un ejemplo de una razón correcta para estudiar un posgrado es que quieres conseguir ciertas habilidades con credenciales para impulsar tu carrera profesional. Tienes que identificar cuáles son esas habilidades que te sirven para conseguir resolver los problemas que quieres resolver tú en el futuro con tu carrera profesional. Mientras que una mala razón sería estudiar un posgrado porque no quieres continuar con el trabajo que tienes hoy. Una vez que tienes identificado claramente si tienes razones correctas para estudiar tu posgrado, debes elegir qué estudiar y dónde estudiar. Si eliges mal qué estudiar, puedes terminar con un título que te sobrecalifique y que no tenga suficiente demanda laboral. Si eliges bien, puedes potencializar tu carrera y plan de vida. Esto es especialmente importante para un perfil latinoamericano. ¿Por qué? Porque tú de entrada puedes irte a estudiar fuera, pero no necesariamente tienes el permiso para quedarte en el país en el que estudias y tienes que regresar a tu mercado laboral o tienes que buscar trabajo en otros mercados laborales. Y estos mercados laborales tienen ciertas circunstancias que hacen que tal vez ciertos tipos de posgrados, sobre todo posgrados en el exterior, no te vayan a servir para lo que quieres o no te vayan a servir para conseguir un buen trabajo. Entonces, el elegir mal qué estudiar te va a sobrecalificar y vas a terminar con un posgrado en donde incluso después de estudiar e invertir tiempo, dinero, termines con el mismo tipo de trabajo que tenías antes de irte. Y eso es justamente lo que quieres evitar. Entonces, tienes que pensar en el posgrado como también una inversión y también una inversión que está ligada al contexto en donde lo vas a utilizar. En esta parte del proceso también tienes que pensar en los posgrados como hay ciertos posgrados que pueden ser un artículo de consumo. Por ejemplo, un MBA. Tú puedes sacar un MBA en muchas universidades. No tienes que irte al exterior para sacar un MBA. Es más, si tú volteas a 80 kilómetros a la redonda de donde estás, a 40 kilómetros de donde vives, vas a encontrar por lo menos una universidad que tiene un MBA. Entonces, sacar un MBA per se no es lo que hace que tengas un perfil competitivo. Empieza a importar de quién y de dónde es ese MBA. El MBA per se es un artículo de consumo. Lo que le da el valor es la universidad que te otorga ese título. Entonces, eso te debe de ayudar a pensar también en cuáles son los posgrados y dentro de estos posgrados, qué universidades y qué lugares son los que te van a dar esa ventaja competitiva cuando regreses al mercado laboral y estés buscando esas oportunidades que se les dan a muy pocos. Si estamos hablando de los riesgos de elegir mal y elegir bien, entonces la pregunta que sigue es ¿cómo elijo el posgrado correcto? ¿Qué tengo que saber, qué tengo que investigar para elegir las opciones que más me van a ayudar a conseguir la realización profesional a largo plazo? Una forma de hacer esto es pensando en cuáles serían las razones típicas que alguien tiene para elegir el posgrado. Una de estas razones es elegir el posgrado en el que es más fácil entrar. Entonces, yo quiero irme a estudiar fuera, estoy pensando incluso en esto de la coyuntura de que no estoy ahorita contento, me voy a ir a estudiar fuera y entonces elijo el posgrado en función de cuál es el que puedo entrar sin tener que batallar demasiado, sin tener que estudiar mucho por un examen, sin que sean estadísticas, sin que haga todo un proceso y sienta que no es seguro que pueda entrar. El elegir de esa forma, el problema es que pues no necesariamente te va a dar una credencial que te distinga frente a otros. Te va a dar un posgrado en el exterior, pero tal vez el costo, tanto de oportunidad como del costo financiero del programa, no va a valer la pena para las
posibilidades que te va a dar después de estudiarlo en el mercado laboral en el que estés. Entonces, elegir a través de cuál es el más fácil es una manera incorrecta de hacerlo, porque tú tienes que pensar en cuál me va a servir más, no cuál es el más fácil. Al final de cuentas, el proceso es difícil, un proceso para entrar a un posgrado competitivo es difícil, pero no es algo imposible, no es algo que no vayas a poder hacer. Solamente tienes que dedicarle tiempo, entender cómo hacerlo y lo vas a conseguir. Entonces, no te vayas por lo fácil, porque eso puede al final del día afectarte y el costo de oportunidad va a ser mucho mayor. Otra razón que pudiera parecer importante, pero que al final no es si ves tu posgrado como un proyecto a largo plazo, es elegir en dónde quieres estudiar en base al país en el que te gustaría viajar. Esto es una razón frecuente, sobre todo si, por ejemplo, tú quieres irte con tu pareja. Si a lo mejor dentro de los planes es nos casamos y de ahí nos vamos al posgrado juntos, y es elegir dónde quieres estudiar en base en el lugar donde te gustaría vivir y pasar como una luna de miel extendida. Si bien esa es una razón y es una razón válida, si esa es una de tus razones, pues también hay que buscar qué programas y qué posgrados son muy buenos en la ciudades en las que tú quieres vivir. Si lo ves como un proyecto a largo plazo y qué es lo que más te conviene para tu realización profesional futura, hay veces que el elegir a través de la ciudad en la que quieres vivir un par de años, pues te puede poner o es contrario a el programa que más te sirve. Entonces creo que tienes que por lo menos estar consciente de que no necesariamente ambas condiciones se van a unir en el mismo programa y pues asumir los costos, ¿no? Ahora, si tú te estás yendo solo y siempre quisiste vivir en París, pues también tienes que pensar que hay veces que si estudias el posgrado correcto y generas los diferenciadores correctos, tanto profesionales como con un buen posgrado, a lo mejor terminas viviendo en París, pero trabajando en París ya de manera permanente. No necesariamente es solamente el momento en el que vas a viajar para estudiar ahí, porque si no, pues lo estás decidiendo en el corto plazo y no en el impacto que puede tener después en tu vida. Otra razón es escoger el país donde quieres trabajar. Parte de la selección de un posgrado y parte de tu proyecto a largo plazo es justamente estudiar un posgrado para quedarte a trabajar y tener una experiencia internacional en el país huésped. Este puede ser una muy buena razón y de hecho el posgrado es una gran manera de poder conseguir esto. Sin embargo, tienes que estar consciente que no es a través del plan curricular, no es a través del diploma que tú obtengas que vas a poder quedarte o no. La decisión de si te puedes quedar o no está en función de las políticas migratorias del país y las políticas migratorias de un país cambian bastante según el mismo país. Entonces tú puedes pensar, voy a tener un título de este posgrado, o sea, voy a salir de Cambridge o voy a salir del INSEAD o voy a salir de HEC París y por eso voy a poderme quedar porque voy a tener un muy buen título. No necesariamente, porque todas las personas que van a estar buscando los mismos trabajos que tú van a tener un posgrado similar al tuyo. O sea, tú no vas a estar buscando un trabajo para alguien que no requiera posgrado, vas a buscar un trabajo para alguien que requiera un posgrado y un posgrado bueno, como el que tú estás sacando. Entonces, al final la competencia no es igual que si estuvieras tú postulando para un programa en donde tú tienes eso como un diferenciador. Entonces, al final del día, fijarse también o entender las políticas migratorias del país te va a ayudar a poder conseguir verdaderamente quedarte después de estudiar tu posgrado. Por lo mismo, no solo veas el plan curricular o el diploma o la calidad del diploma, ve el país y las ventajas o desventajas que como estudiante internacional vas a tener para extender tu visa de estudiante o para poder trabajar después de graduarte. El siguiente punto es escoger dónde estudiar en función de la posición en el ranking de un programa. Y para este tema de los rankings podríamos hablar muchísimas cosas. En este momento lo importante es que sepas que el ranking es solamente un criterio dentro de todos los criterios que tienes que tomar en cuenta. Incluso te diría que no es el mejor de los criterios. ¿Por qué? Porque al final prestigio y ranking no significa lo mismo. El prestigio se construye con años, décadas incluso, y un programa que tiene ese prestigio no lo va a perder porque un día aparece abajo en una posición de ranking o porque en cierto ranking no aparece bien. Los rankings también han tenido muchos escándalos. Dentro de ellos se ha encontrado que algunas universidades han pagado o incluso les cobran los rankings para poderlos incluir dentro de su listado. Hay veces incluso que nadie revisa la información que las universidades envían y en casos sobre todo para licenciaturas
pregrado se han encontrado universidades que no han enviado información correcta. Ha habido bastantes escándalos, demandas penales para personas que han hecho esto, pero al final del día no hay un órgano que revise que la información que envía una universidad es correcta. Y lo que decía, y los rankings también cobran muchas veces el poder incluir a ciertas universidades o a ciertos programas dentro de sus listados. Entonces realmente hay un conflicto de interés para realmente escoger las universidades de manera muy creíble. Hay buenos rankings, hay muchos que sí te pueden dar buenos insights o incluso te pueden ayudar a empezar a buscar los programas que más te convienen. No digo que no los revises, pero que los revises con precaución. Incluso hay veces que también la metodología detrás de los rankings también no lleva necesariamente a una mejor educación o una educación de calidad. Hay veces que la metodología mide cosas como el número de sillas o el número de salones que tiene una escuela, cuando realmente esto no necesariamente lleva a la calidad de educación. O hay veces que, por ejemplo, miden cosas como si tienes clases en otros idiomas dentro de, por ejemplo, una escuela de negocios, y en la escuela de negocios tienes clases de otros idiomas. Eso parecería que es un buen indicador de una educación de calidad, pero si tú tomas en cuenta que muchas escuelas de negocios están dentro de universidades y estas universidades tienen sus clases de otros idiomas en otras facultades, pues en la escuela de negocios no va a haber una clase de idiomas, y eso genera que la universidad baje en el ranking, y que si yo quiero subir en el ranking de una manera fácil, pues solamente incluya clases de otros idiomas dentro de la escuela, y con eso ya subí, sin que realmente haya habido un impacto en la calidad de la educación que le estoy dando a los alumnos. Entonces, por eso es que el ranking no lo debes de ver de una manera, o sea, no debe de ser la principal razón o una de las principales razones para escoger el programa que quieres. Incluso, por ejemplo, hay veces que una universidad aparece muy alto en un ranking hoy, pero en 5 años aparece muy abajo. ¿Y cómo puede ser eso, no? O de un año a otro. Entonces, si tú estás viendo solamente el ranking y te gradúas 2 años después y la universidad ya no está en el mismo lugar, pues, y tu decisión de estudiar ahí fue por eso, pues al final hiciste una mala apuesta de tu dinero. Entonces, por ejemplo, otra buena práctica es revisar el ranking de hace años, de hace 10 años, 5 años, para ver, o incluso 15 años, para ver si esas universidades, dónde estaban esas universidades en ese momento. Al final tú vas a tener ese diploma 15 años después, y una manera de ver si están en el mismo lugar 15 años que ahora, pues te ayuda a ver que van a seguir, porque eso es prestigio. Entonces esa es otra forma de también revisar con cautela los rankings. Otra forma de elegir programa es pensando en cuál es la universidad que tiene los costos más accesibles. Revisas la página, la colegiatura, cuánto es de manutención, cuánto te va a costar vivir en X o Y ciudad, y decides en dónde estudiar, en dónde postular en función de esto. Obviamente, pues tú tienes que tener un plan y un plan financiero para poder costear tu posgrado. Sin embargo, el escoger solamente por eso tiene un gran punto ciego, y es el hecho de que existen becas, existen financiamientos para algunos programas. Incluso entre más competitivo sea el posgrado que te acepte, más posibilidades hay de que esta universidad tenga buenas becas y buenos financiamientos. En Escolástica, por ejemplo, de las personas que hacen nuestro programa 360, alrededor del 75% reciben una oferta de beca. Entonces, imagínate si esas personas decidieran no postular a tal o cual programa por el costo del programa. Al final del día, perderían la posibilidad de irse a una excelente opción que a lo mejor es la que más les ayuda y más les sirve en su futuro profesional, porque pensaban que no lo podían pagar y a la mera hora sí podían pagarlo. Entonces, al final del día tú no vas a saber cuánto vas a pagar hasta que tengas cartas de admisiones, y no vas a tener cartas de admisiones si no postulas. Entonces, si te fijas solamente en este punto, que es elegir los programas que más te convienen en función del costo, estás pensando incorrectamente, porque de entrada, pues si el tema es el costo, mejor no hagas un posgrado en el exterior. Si el tema es cuál me va a servir más, cuál va a potenciar y voy a ganarle más al final del día, cuál me va a permitir tener mejores sueldos y mejores oportunidades, entonces tienes que escoger el programa
elegir el programa en función de esto y no cuál es el menos costoso. Entonces, al final del día, piensa que hacer un buen proceso te va a ayudar a poder tener más posibilidades de conseguir becas. Obviamente, las becas no todos las van a conseguir, pero no sabes si tú haciendo un buen proceso podrías ser elegible a una. Y al final del día, puedes elegir programas posgrados que tú sí puedas pagar, pero elige otros que tal vez estén fuera de tu presupuesto, pero que te sirven mucho para lo que quieres, pensando en que puede ser que sean opciones si consigues una beca al final. Al final del día, la mejor manera de escoger el programa es, entender muy bien cuál es tu proyecto profesional a largo plazo, entender que hay veces que hay varios caminos que te llevan a Roma y eso significa que no nada más necesitas ver puros MBAs o puras maestrías en administración pública o puras maestrías en leyes, sino que hay varios programas que te pueden ayudar a lo que tú quieres y tal vez esos programas están dentro de la misma universidad. Entonces, tal vez es escoger también en función de ciertas universidades, ciertos ecosistemas. También piensa en el ecosistema, en la ciudad en la que está la universidad, en las opciones que vas a tener para internships, para hacer networking y no nada más pensar de manera muy limitada o de manera como visión de túnel de solamente hay un posgrado y un programa específico que me sirve. Pero sí te vas a dar cuenta que hay ciertas universidades en donde te va a dar todo esto que tú quieres, ¿no? Networking, un diploma que sea sobresaliente, que te diferencie de otros postulando los mismos trabajos que tú, que te permite estar en una ciudad donde hay un ecosistema que es un ecosistema interesante y enriquecedor para lo que tú quieras hacer en el futuro. Y al final esto va unido a estas universidades de prestigio. Como decía, el prestigio es algo que tarda años en conseguirse y al final las universidades con prestigio son las que te dan un perfil competitivo globalmente y las herramientas para desarrollar tu proyecto de vida. Muchas veces lo que significa prestigio en una industria, en una área, no es necesariamente lo mismo que lo que significa prestigio en otra, distinto. Entonces, también puedes buscar, por ejemplo, personas que estén haciendo lo que tú quieres hacer en 10 años y ver en dónde estudiaron y en qué universidades hicieron su posgrado. Incluso en 5 años, 10 años, 15 años. Empieza a buscar perfiles de LinkedIn de personas que estén haciendo lo que tú quieres hacer en el futuro y revisa, vas a empezar a encontrar un patrón muchas veces de ciertas universidades. Estas serían algunas de esas universidades con prestigio. Posterior a que hayas elegido las mejores opciones de posgrado para conseguir tus metas profesionales, debes entonces trabajar en tu portafolio de admisiones para hacerlo competitivo. Para ello, contarás con aspectos tanto objetivos como subjetivos de tu aplicación. Piensa que tu portafolio de admisiones se divide en dos tipos de criterios: los criterios objetivos y los criterios subjetivos. Los criterios objetivos son cosas como el TOEFL o el IELTS. O tienes un buen puntaje o no tienes un buen puntaje. O hablas inglés o no hablas inglés. Las universidades incluso ponen un requisito mínimo. Generalmente el requisito es sobre 100 en el TOEFL. Si tú tienes menos de 100, tienes que pensar que vas a tener que trabajar los siguientes meses para subirlo, porque para muchos programas esa es razón suficiente para rechazarte. Ellos dicen, no habla inglés, el posgrado es en inglés, no va a poder con las clases, no importa que tengas muy bien todo lo demás, no tienes esto. Eso es algo objetivo. Ahora, este criterio del TOEFL o el IELTS, pues es un criterio que solamente aplica a estudiantes internacionales. Entonces, al final del día, pues es objetivo, pero no es que te esté diferenciando contra la competencia. El otro aspecto objetivo de tu portafolio de admisiones es el GMAT o GRE. Esto es para los posgrados que lo piden. Es un aspecto objetivo porque si bien, por ejemplo, las calificaciones de tu pregrado, de tu licenciatura o ingeniería son un número, no son objetivas porque al final no son comparables contra las calificaciones de pregrado o licenciatura o ingeniería de alguien más que estudió en otra universidad, que puede ser que haya estudiado en otro país y que haya estudiado incluso otra cosa distinta a ti. Entonces no hay un punto de comparación entre esas calificaciones. Incluso en la gran mayoría de los casos ni siquiera utilizamos en la misma escala. En algunos países es sobre 20, en otros países es sobre 15, en otros países es sobre 5, sobre 4, en otros sobre 10. Ni siquiera usamos la misma escala. Entonces, por eso es que las calificaciones es algo subjetivo. El GRE GMAT es objetivo porque
realmente cuando lo piden las universidades lo van a pedir para todos los postulantes. Esto cambió un poco con el COVID. A través de la pandemia hay algunos programas que están haciendo excepciones para el GRE o GMAT, pero en general pues sabemos que esto no sabemos qué va a pasar para cuando tú estés postulando, que es en este año. Entonces hay que asumir que si el programa pedía GRE o GMAT, pues lo va a pedir otra vez el próximo año. Entonces, al final, el GRE GMAT es un puntaje objetivo porque si hay un punto de comparación entre tu puntaje y el puntaje de los otros postulantes al mismo posgrado. Entonces, es un ranking, es como tú ves el ranking y tampoco es perfecto. Los de las universidades también ven el ranking del GRE GMAT. El GMAT y el GRE te rankean frente a tu competencia y le dan un parámetro a la universidad de ver cómo te ubicas tú contra otros que están postulando al mismo programa. Por eso es un aspecto objetivo. Los aspectos subjetivos son los requisitos como lo que significa un buen perfil, lo que significan tus diferenciadores frente a otros, cómo te proyectas en tus cartas de recomendación, cuáles son tus logros y cómo puedes probar esos logros dentro de tu portafolio de admisiones. Todos los requisitos, como hemos platicado en episodios anteriores, deben estar hilvanados por tu narrativa personal, que debe proyectar potencial, experiencias de liderazgo, impacto social, metas futuras, espíritu innovador, logros profesionales, hambre de éxito y resultados académicos. Para lograr todos estos requisitos que proyecten la mejor imagen de ti, es necesario trabajarlos de manera estratégica, lo cual se puede hacer con un cronograma de trabajo que te hablaré a continuación si planeas postular el próximo año. Empecemos con este mes, enero. En este mes debes hacer un diagnóstico de tu nivel de inglés para determinar si necesitas estudiar inglés o no. El que no cuentes con un nivel adecuado de inglés puede tener repercusiones en tus otros requisitos de admisión, como incluso el puntaje del GRE o GMAT. Por eso, si tu nivel no es adecuado, comienza a prepararte cuanto antes. Uno suele pensar que tiene mejor inglés del que tiene porque te comparas con las personas que conoces, pero la gran mayoría de esas personas, si no es que todas, no está postulando un posgrado competitivo en el exterior. Realmente no te puedes comparar con ellos. Además, puede ser que tengas muy buen inglés informal, pero el inglés que va a medir el TOEFL y el IELTS es un inglés académico. Entonces, tienes que tener también esas bases de estructura, de gramática, de lectura y comprensión lectora en inglés para poder salir bien en este examen. Además de que tiene también temas de su propio formato del examen. Entonces, si tu inglés no está muy bien, o sea, si no estás arriba del nivel del TOEFL o el IELTS, vas a tener que preparar incluso estrategias para tomar estos exámenes. Y eso es algo que puedes hacer con tiempo, que no tienes por qué estar esperando a que se acerquen más los meses para postular para resolverlo. Es muy fácil resolverlo al principio. De igual manera, es importante que hagas un diagnóstico de tu perfil para identificar cómo te encuentras en comparación con tu competencia directa. En caso de ser necesario, se debe comenzar a trabajar en fortalecer el perfil, por ejemplo, haciendo voluntariados en las áreas que te apasionan. Creo que aquí es bueno, si tú necesitas ayuda un poco más puntual, si necesitas saber cómo hacer este diagnóstico, al final del día, lamentablemente, tú no tienes tanto panorama o conoces también tu competencia como lo hacemos nosotros en Escolástica, porque trabajamos con esas personas. Entonces, una idea es que agendes una reunión tryout con nosotros. Estas reuniones directamente conmigo para platicar sobre tu perfil, entender qué áreas son tus áreas fuertes, tus áreas débiles, cuáles podrían ser diferenciadores de tu perfil y qué tendrías que estar haciendo estos meses para generar un perfil más competitivo. Entonces, esta es una muy buena reunión para empezar a pensar en tu proceso de admisiones de manera estratégica. Asimismo, también es buena idea investigar el perfil de las personas que son admitidos a los posgrados de tu interés. Esto incluye los puntajes mínimo promedio para cada programa en los exámenes estandarizados, el GPA promedio, los años de experiencia, entre otros. Febrero. En este mes debes comenzar, si es que no lo has hecho ya, con tu preparación para el examen GRE o GMAT. Pero tienes que asegurarte que esta preparación te prepare para enfrentar algunos retos que como latinoamericano vas a enfrentar. Acuérdate que como latinoamericano también hay ciertos retos que vas a enfrentar cuando estás
presentando el GRE o GMAT. Por ejemplo, solo el 10% de los latinoamericanos que presentan el GMAT obtienen un puntaje superior a los 700 puntos, mientras que el puntaje promedio de los admitidos a los top 10 MBAs de Estados Unidos ronda sobre los 720 sobre 800 puntos. ¿Cuáles son algunas de estas barreras? Algunas tienen que ver con un tema cultural. En Latinoamérica no existe una cultura de exámenes estandarizados. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudiante americano típicamente presenta a lo largo de su educación formal, antes de empezar la universidad del pregrado, antes de hacer el SAT, 112 exámenes estandarizados. Y eso todavía no empieza su preparación para el SAT. En cambio, para ti puede ser la primera vez que estás haciendo un examen como estos. Nosotros tenemos en un episodio anterior información sobre el GRE y GMAT y las barreras específicas del examen. Si no lo has escuchado, te puede servir escucharlo. También ahora que estás empezando con tu preparación para el examen, te va a dar un poco más de información y contexto sobre el examen, no solo dentro del proceso de admisiones, sino cómo estudiar correctamente para el mismo. Tu cerebro piensa las matemáticas en español, las procesa en español. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas culturas o hay algunas culturas específicas que son muy buenas en matemáticas. Incluso tú puedes pensar cierta cultura, los judíos, los rusos, o sea, hay ciertas culturas que son buenas, naturalmente buenas en matemáticas. ¿Por qué? Tiene que ver con el idioma. Hay idiomas donde las matemáticas se facilitan más y hay idiomas en donde las matemáticas se hacen más difíciles. En el caso del español, pues tiene retos particulares y si, por ejemplo, estamos hablando de un examen como el GMAT o GRE, que son exámenes de razonamiento, o sea, son exámenes que te piden pensar las matemáticas, es razonamiento cuantitativo, no nada más tiene que ver que conozcas matemáticas, que sepas utilizarlas, sino que pienses a través de las matemáticas. Si estoy hablando de un examen así y la instrucción que te dan es en inglés para este examen, sin querer te están generando más barreras, te lo están haciendo más difícil porque te están hablando en inglés, te están enseñando estrategias en inglés y entonces tú las tienes que traducir en español porque piensas los ejercicios en español. Y esto es aunque seas bilingüe, o sea, aunque tú seas 100% bilingüe, tienes una lengua que es tu lengua madre y es en la lengua en la que piensas y la que piensan las matemáticas. Entonces por eso es importante tener una metodología que tome en cuenta el idioma y tu idioma y la manera en la que tú piensas para ayudarte a generar que estas no sean barreras, sino que sean ventajas cuando estás presentando un examen así. Marzo y abril. En estos meses es buena idea pensar en dos cosas. Una es seguir con las visitas con los webinars de las universidades, pero si tienes la oportunidad de ir a los campus, a visitar directamente las universidades, es una buena idea que lo hagas en estos meses. Bueno, primero saber que no es un requisito, no va a ser una debilidad de tu perfil si tú no pudiste ir a las universidades. Mucha gente no puede ir y sobre todo perfiles internacionales. No es lo mismo tomar un tren o tomar un avión local para ir y conocer la universidad que está cerca en el caso de un internacional que tiene que tomar un vuelo internacional, que tiene que programar todas unas vacaciones para ir. Entonces no es un requisito, pero te puede ayudar si tienes la oportunidad de hacerlo y si las circunstancias lo permiten, te puede ayudar para conocer los diferentes campus, para sentirte motivado, emocionado por postular, para tener más insights sobre los programas. Muchas veces también el campus físico te puede ayudar a escoger un lugar sobre otro para elegir los programas correctos, así como continuar con el proceso de solicitud de transcript si es que no te lo han proporcionado aún. Y a finales de abril idealmente ya tienes que tener este documento. Mayo, junio y julio. En estos meses debes comenzar a trabajar ya tus ensayos y cartas de recomendación y para ello es importante que hayas investigado sobre los detalles de estos requisitos para cada uno de los posgrados a los que quieres postular. Respecto al formato de los ensayos, suele haber dos tendencias: programas con formatos de declaraciones personales y programas con ensayos a manera de respuesta a una pregunta. Algunas de las preguntas más comunes son: ¿cuál es tu propósito a largo plazo? ¿Qué es lo que más te importa? Sobre lo que puedes tú aportar al programa. Hablar más detalladamente de tus logros, cuáles son tus fortalezas y debilidades, sobre la afinidad entre tu perfil y el programa al que estás postulando, tus metas a corto o largo plazo, tu carácter y personalidad, por ejemplo, los valores que te distinguen, los valores que rigen tu vida y tus decisiones y ejemplos de liderazgo. Pensarlo de manera general ahora y empezar a pensar en ejemplos específicos de estos temas te va a ayudar a desarrollar o aterrizar de una vez tu narrativa de admisiones.
Por otra parte, las cartas de recomendación va a ser la única visión externa que tendrá el comité de admisiones sobre ti como candidato. Pero las cartas son las que permiten tener una idea de ti como un posible estudiante a través de la perspectiva y experiencias de alguien que te conoce en un ámbito académico y profesional. A través de las cartas, el comité de admisiones busca más información sobre lo que te motiva, cómo te desempeñas en grupo y cuál es tu potencial para el futuro. La mayoría de los programas va a requerir 2 cartas de recomendación y por lo general prefieren que por lo menos una de ellas sea de un supervisor directo. Agosto, septiembre y octubre. En agosto, la mayoría de las universidades empiezan a abrir sus plataformas. Algunas lo hacen hasta finales de agosto, principios de septiembre, pero más o menos tienes que estar alerta en estos meses para esperar que ya abran la plataforma las universidades y en ese momento tú puedes generar una cuenta con tu correo y un password y puedes empezar a llenar la información de tu postulación. Si a esta altura tu portafolio de admisiones ya está sólido y competitivo, la primera ronda sería la mejor para postular. La primera ronda termina en muchos de los programas en octubre, aunque algunos programas tienen algo que se llama Early Action y entonces tú postulas previo a la primera ronda, envías tu aplicación en agosto o en septiembre. Algunos programas incluso su primera ronda es por ahí del 7-15 de septiembre, como HBS y Stanford. Y por ejemplo, Rutgers, la Universidad de Toronto, tiene una ronda en agosto que es justo la de Early Action. Algunos programas tienen Rolling Admission, eso quiere decir que no abren la plataforma y no la cierran hasta que se llena su clase. Entonces, postular al principio es buena idea también porque es cuando todavía tienen más lugares disponibles. Entonces, piensa que realmente en agosto vas a estar abriendo la plataforma, revisando todos los documentos y septiembre y octubre es cuando estarías ya subiendo tu postulación. Para entonces, obviamente, ya vas a tener tu examen GRE o GMAT. Si empezaste a estudiar en enero, febrero, a lo mejor en marzo ya tienes un puntaje. Si no es marzo, sería abril, pero más o menos por esas fechas ya tendrías que estar teniendo un puntaje. Si todavía no sacas el puntaje que necesitas, pues puedes seguir estudiando. Es lo bueno de hacerlo con tiempo, porque realmente el puntaje no lo vas a necesitar. El puntaje oficial no lo necesitas hasta que subes tu aplicación y eso es en septiembre o octubre. Pero si para esta altura, si ya llegó septiembre y octubre y todavía no tienes todo tu portafolio listo, pues todavía no es este el único momento en el que vas a poder mandar tu aplicación. Va a haber otros momentos. Simplemente que pensando en que estás escuchando este podcast al principio de año, pues lo ideal sería que postules al principio, que no te esperes al final para enviar tu aplicación. Para recapitular, en este episodio hablamos sobre el proceso para elegir qué y dónde estudiar tu posgrado y los factores a considerar para tomar una buena decisión que te ayude a impulsar tu carrera y plan de vida. Además, delineamos un cronograma para que puedas llevar todo este proceso de forma estratégica y logres tu meta de año nuevo. Muchas felicidades, este año es un año nuevo para comenzar, para tener todas las metas que tengas, para lograr tus objetivos. Recuerda que tienes un camino claro, un camino por delante y estos meses van a ser cruciales para conseguir lo que quieres, para lograr vete en el posgrado. Ahora sí, imagínate ahí, imagínate estudiando en donde quieres estudiar, imagínate todas las oportunidades que vas a tener, mantén el enfoque en eso te va a motivar a llevarlo a cabo. No es un proceso fácil, pero tampoco es un proceso imposible. Yo estoy segura que tú lo vas a conseguir si traes el entusiasmo, si tienes la iniciativa, si te estás preparando con tiempo. Esto es algo que te va a pasar este año. Entonces hay que trabajar en eso y felicidades otra vez por este año nuevo y que todas tus metas y todos tus deseos se cumplan en este año. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.